Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Ya tenemos aquí una audiencia pues bastante grande, somos ahorita 99. Bienvenidos a este evento que hemos titulado Open Doors, en donde nosotros estamos abriendo las puertas desde la Universidad Panamericana para que ustedes puedan conocer nuestra nueva licenciatura, que es Business Intelligence, y se desprende de la Facultad de Empresariales. Nos interesa muchísimo y generar precisamente esta comunicación con ustedes, ya que es algo como muy relevante a nivel industria, estar siempre como a la vanguardia y en la innovación educativa de estos temas que están sucediendo hoy en día en materia formativa. Gracias a todos los que están aquí. Soy Miriam Amezcua, estoy a cargo de la licenciatura. Y bueno, ya estoy viendo acá a muchos alumnos, estoy viendo también a los inscritos, me da mucho gusto. También estoy viendo pues a gente nueva y a todo un auditorio que me agrada mucho seguir viendo cómo se van sumando. Bueno, ahora sí. En este evento, bueno, tenemos a un invitado especial que realmente es un honor para nosotros. Se llama Rigoberto Chávez. Rigoberto Chávez nos estará acompañando el día de hoy a dar esta plática de Business Intelligence con el tema muy relevante que se llama la evolución del data management en un entorno globalizado. Rigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes. Y bueno, es un honor y un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Y bueno, gracias por la invitación y el foro para compartir un poco de experiencia de lo que ha sido este viaje dentro del Business Intelligence y disciplinas que he tenido la oportunidad de aplicar durante mi carrera. Gracias, Rigo. Es un placer escucharte, pero déjenme presentar mejor a Rigo. Rigo es una persona que es exalumno de la Universidad Panamericana y eso nos enorgullece muchísimo. Él estudió ingeniería industrial en el 1992, sale en 1997. Y bueno, algo muy interesante es que él inició su carrera profesional en The Coca-Cola Company en 1996 como parte de un programa de becarios precisamente de la universidad y que hoy sigue ese programa y muchos otros más para ayudar precisamente a todos nuestros alumnos, Rigo, a que se incorporen a la industria desde los semestres como muy tempranos. Bueno, Rigo durante 17 años desempeñó diferentes roles en el área de mercadotecnia y desarrollo de nuevos negocios. Luego, en 2003, se incorpora a Bacardi Limited en México como director de Consumer Insights para Latinoamérica. Y desde 2017 se desempeña como VP de Global Insights en Bacardi Global Brands en Londres, con base en Reino Unido. Es un gusto tenerte por acá, Rigo. Y déjenme decirle nada más otras 2, 3 cosas de Rigo, que la verdad nos enorgullece mucho y es un gran ejemplo para la comunidad y para toda la industria. Es que cuenta también con diferentes estudios de posgrado, como un MBA en Mercadotecnia y Administración por el ITAM, así como varias formaciones ejecutivas, pero les voy a decir algunas, como el programa D1 del IPADE, y otro programa ad hoc para Bacardi por Harvard Business School Executive Education. Y bueno, ese es Rigo que nos va a estar acompañando hoy y compartiéndonos su gran experiencia desde la vida práctica de lo que es el data management en un entorno globalizado y así como lo que para él significa y cómo ha vivido lo que significa Business Intelligence en la industria desde un lado práctico. Bienvenido, Rigo. Te dejamos con este auditorio magnífico que está acá. Muchas gracias, Miriam. Gracias por la presentación. Como dices, bueno, egresado de la Universidad Panamericana, es un honor estar aquí y compartir. Y una cosa que se olvidó a Miriam mencionar, pero Miriam y yo trabajamos juntos también en Coca-Cola, entonces tuvimos la oportunidad de compartir, aprendimos juntos mucho, entonces, bueno, también agradecer de esos buenos años que estuvimos por allá. Entonces,
Y bueno, justo lo mencionaré ahora en la plática. Bueno, como decía Miriam, y es un poco en la plática como la diseñamos, es para hablar un poco de esta nueva licenciatura que la Universidad Panamericana abre, enfocada a Business Intelligence. Y antes que nada, bueno, quiero resaltar lo atinado que viene que una universidad como la Universidad Panamericana está desarrollando programas diseñados específicamente para las empresas. Y quiero hablar ahora de empresas, no nada más de aquellas grandes empresas de Coca-Cola, de Bacardi, de Unilever, de Procter & Gamble. Si estamos hablando de aquellas grandes empresas, pero también pequeñas, medianas y emprendimientos. Se trata, como lo dice el IPADE también, hacer empresa. Toda aquella generar trabajos, generar fuentes de ingreso, fuente de aprendizaje, fuente de conocimiento para generar que la economía y la comunidad de alguna forma se vaya desarrollando. Entonces, buenísimo que la UP tenga este nuevo programa de Business Intelligence. Y bueno, quisiera antes de compartirles un poco de mi experiencia, como Miriam dijo, soy ingeniero industrial de formación. Yo nunca pensé hacer una carrera de 17 años en Coca-Cola, en diferentes roles de marketing y de negocios. Y después en 2013 ir a Bacardi a continuar mi carrera bajo esa misma rama. Pero justo una de las cosas que la ingeniería o aquella formación que tuve en la UP y mercadotecnia le empezó a unir era el tema de datos, el tema de business intelligence. Y de hecho mi primer rol en Coca-Cola fue parte de una función que se llamaba información y estadística. Y era como la parte como empezábamos a ese tema de capturar datos para tomar una nueva y una mejor toma de decisiones. Entonces, quiero compartir con ustedes mi punto de vista, este es mi experiencia personal acerca de lo que ha sido Business Intelligence durante mi carrera en Coca-Cola. Entonces, voy a compartir algunas láminas nada más de apoyo. Y antes que nada ¿qué es Business Intelligence? Si hablamos, muchas veces podemos tener en la cabeza, se trata de una plataforma, se trata de una disciplina. Desde mi perspectiva y como lo he visto en la empresa, es la capacidad de transformar la información en conocimiento para soportar la toma de decisiones. Y déjenme detenerme en algunos elementos importantes de esta definición. Cuando hablo de capacidad, me refiero a que no se trata solamente de una herramienta, de una función o de un equipo. Es decir, es cómo se establece esta capacidad, este mindset de toda una organización, de toda una compañía, para ir capturando información de diferentes fuentes. Puede ser información de ventas, información de nuestros consumidores, información financiera, información del contexto, información de la industria. Estamos hablando de ese mindset que la empresa, que la compañía debe tener y no solamente delegarlo a una función en especial, a una herramienta particular. A eso me refiero con capacidad. Y hablamos de transformar la información, porque nuevamente colectar datos, tener reportes, tener Google a la mano, vaya, no nos genera un valor agregado de verdad. Entonces, es tener ese mindset, tener esas herramientas, tener esa habilidad para tener la posibilidad de transformar esa información en conocimiento. Es decir, qué pregunta estamos resolviendo, qué necesidad de la empresa, del mercado queremos atender para poder soportar mejor la toma de decisiones. Entonces, eso es Business Intelligence en el sentido más amplio. No es solamente una función, no es una plataforma, no es comprar un software, no es poner un equipo detrás a generar todo un cubo de datos o un data science, sino es como pensar de manera más integral en esta capacidad que tiene, que se desarrolla en la empresa. Y un poco lo que me ha compartido Miriam y lo que me ha podido empapar del programa de esta nueva licenciatura, habla de cómo formamos, de cómo va la Universidad Panamericana a formar a nuevos profesionistas para poder soportar esta nueva función dentro de las organizaciones. Hasta aquí, Miriam, ¿vamos bien? Ok. Ahora, Business Intelligence, como les decía, requiere, y para establecer y perdón si soy un poco técnico, pero lo trato de ser un poco más sencillo, cuando me refiero a tener esta capacidad para transformar información en conocimiento y soportar la toma de decisiones, es un proceso que obliga
a primero identificar cómo voy a capturar esa información. Si estoy hablando de un business intelligence, bueno, ¿cuál va a ser mi fuente primaria? ¿Cuál va a ser la materia prima con la que voy a trabajar? Entonces ahí es donde viene mucho data science hoy en día, donde cuáles van a ser nuestras diferentes fuentes de información y entender cómo la voy a procesar. No es nada más que tener acceso a diferentes fuentes de información. Todos tenemos acceso a Google, pero bueno, ¿cómo voy a digerir toda esta información? ¿Cómo voy a seleccionar cuáles variables, cuáles temas son importantes, son relevantes para mi situación en particular? Una vez que tengo una data de un cubo de datos o de calidad, es decir, datos que son completos, que son relevantes a mi contexto, a mi problema y que pueden ser válidos, bueno, me tengo que ir a poderlos analizar y visualizar. Hoy en día es muy, muy importante que tengamos esa capacidad de sintetizar y visualizar para poder llevarlos a la acción. El tener datos sin tener la capacidad de traducirlos en un dashboard, en una plataforma, en algo que es sencillo para digerir y poder tomar una decisión. Es decir, vamos a lanzar una nueva licenciatura porque existen ciertas necesidades en el mercado o qué es lo que está pasando con nuestro alumnado, qué es lo que estamos viendo en el mercado, cómo está reaccionando la población ante una pandemia en el mundo. Es decir, cuál es aquella necesidad y cómo lo vamos a llevar a la acción. Y más importante aún, tener esa capacidad de aprendizaje con esa hipótesis, con esa decisión que tomamos, qué estamos aprendiendo para poder afinar el modelo. Hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial y del machine learning. Es de alguna forma esto, puede ser automatizado y estamos tratando de que siempre el robot esté aprendiendo cómo tomar mejor una decisión, pero siempre es importante volver a capturar esos aprendizajes y mejorar el proceso. Por lo tanto, esto es business intelligence en el sentido más amplio, no solamente echar a andar una plataforma, echar a andar un proyecto de tecnología de información, sino cómo establecer esta capacidad y esta función en la organización. Y a lo largo pues ya cerca de más de 25 años trabajando en estas dos grandes empresas, en Coca-Cola y en Bacardi, he podido ver esto cómo ha ido evolucionando un poco. Pero todo esto puede ser perfecto, pero un poco lo que es el fundamento es que como empresa, y nuevamente como empresa, ya sea Coca-Cola, ya sea una mediana empresa, ya sea un negocio, startup, tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo y entender el porqué. Y aquí yo quiero hacer una pausa y les quiero recomendar una lectura, el libro Start With Why de Simon Sinek, que habla de este concepto que es muy simple, pero me parece en lo personal muy poderoso. Él lo titula el Golden Circle. Y todo empieza por why, y es decir, tenemos que entender primero cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Si tenemos claridad de qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el problema que vamos a resolver, vamos a tener una mejor posibilidad de definir el how, que es un poco la estrategia, cómo lo vamos a entregar, y al final el what son las cosas y los entregables que estamos haciendo. Entonces, business intelligence, y esto lo podemos aplicar también al propósito general de la empresa, pero business intelligence tenemos que entender, bueno, ¿para qué queremos hacer business intelligence? ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Después diseñar una estrategia de cómo lo vamos a hacer y al final, bueno, ya viene toda esa ejecución de la estrategia. Un poco este ejemplo del Golden Circle es un ejemplo que ustedes van a pueden revisar y es claro con organizaciones como Apple, yéndonos un poco fuera de las empresas con las que ya he tenido experiencia. Ellos tienen muy claro cuál es su propósito. Y más allá de hablar de tecnología, y fíjense que en su propósito Apple no habla necesariamente de esa ventaja tecnológica, sino en el tema desde el inicio. Ellos creen en los challengers, en los disruptores, en aquellos que creen que tienen la capacidad de hacer las cosas de manera diferente. Y ese ha sido el moto de la empresa por mucho tiempo. Después en el how, ellos tienen claro en cómo lo van a entregar. Van a entregar con productos que tienen un diseño
de vanguardia y es diseño, no necesariamente tecnología. Entonces, a quien es muy geek y clavado en este tema de la historia, saben que quizá Apple no es el primero en tener todas las tecnologías, pero sí es aquel que lo pone con sus dos atributos que lo hacen ser Apple de alguna forma. Es ese diseño de vanguardia y esa user-friendly, el que son fáciles de usar. Y al final, como, bueno, hacen celulares, computadoras, una cantidad, pero siempre alineados a este propósito. Entonces, este golden círculo, es de alguna forma nos ayuda desde el punto de vista de business intelligence y las diferentes formas en cómo podemos hacer estrategia en la empresa. Siempre es muy, muy importante tener claridad de la definición del problema que queremos resolver y por qué estamos yendo a un business intelligence de alguna forma con las diferentes áreas y ahora vamos a tocar ese tema. ¿Cómo lo voy a resolver? Esos pasos del proceso que les había hablado de capturar información, procesar, analizar, visualizar, para después ejecutar, poderla llevar a la acción y poder retroalimentar e ir aprendiendo de mejor forma para este sistema. Pero bueno, voy a hacer una pausa acá para invitarlos a, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor pónganla en el chat. Miriam, el equipo acá en la OP me van a ayudar a irme guiando con las preguntas, pero por favor interrúmpanme en cualquier momento que crean que hay algo importante que quieran comentar. Miriam, algo... A ver, tenemos aquí una pregunta, Rigo. Me dicen, ¿cómo se relaciona toda la parte de los soft skills con lo que nos estás contando de Business Intelligence en el modelo que nos estás presentando? Bueno, los soft skills, desde mi punto de vista, muchas veces son los más, son muy importantes, son hard skills y más en el desarrollo ahora de la tecnología. Porque estos soft skills son aquellos que nos ayudan a tener la capacidad de decidir en cada elemento del proceso. Por ejemplo, seleccionar cuál es la mejor tecnología, el poder definir el problema, el poder diseñar un equipo multifuncional, un equipo de liderazgo que va a abordar y que va a diseñar todo este proceso de Business Intelligence. Y al final, la función de Business Intelligence es clave para soportar la toma de decisiones y ese soft skill de tener un entendimiento general del negocio. No necesariamente tienes que ser un experto en data science, no tienes que ser un experto en finanzas completamente, pero tienes que tener la capacidad de ver de manera holística el negocio, de entender a quién estás sirviendo interna y externamente. Es decir, muchas veces te toca lidiar con personas clave dentro de la organización. Tienes que hablar desde el director de marketing y poner en medio el director de marketing y el director de finanzas porque tienen que tomar una decisión en la que ambos van a tener un punto de vista diferente y es ahí esos soft skills donde con los datos y teniendo claro cuál es el propósito de la empresa, el problema que queremos resolver, es tener esa capacidad de discernir en cuál es la mejor toma de decisiones. Y gracias por la pregunta, porque es donde está esta información y entiendo el programa que está ofreciendo la Universidad Panamericana, es tener ese balance, porque por supuesto los datos, la información cuentan, pero importante tener todas aquellas otras variables de contexto y tener esta visión holística que son muy, muy importantes. Entonces, es importante también tener capacidad de poder comunicar, de poder tener una agilidad de alguna forma bueno, no de pensamiento, pero en la toma de decisiones, es decir, no podemos eternizarnos o overthink, perdón, repensar o darle muchas vueltas a las cosas y tenemos que ir dando la acción y tener este mindset de aprendizaje. Entonces, esto también es un soft skill. Muchas veces los datos nos pueden decir A o B, pero quizá la intuición nos dice es momento de explorar y eso lo voy a tocar en un poquito más. Entonces, es muy, muy importante porque sin esos soft skills es como, bueno, lo dejamos a inteligencia artificial y un machine learning y listo, lo que nos vaya diciendo eso. Pero hasta ahora, nunca digas nunca, siempre se requiere la capacidad humana para ir entrenando a ese robot que va a ir perfeccionando el manejo de volumen de datos. No sé si respondí la pregunta. Perdón.
Sí, muchas gracias. Parece que ahorita no tenemos otra pregunta. Si quieres, continuamos. Bueno, si es así, continuamos. Entonces, bueno, eh, bueno, justo este tema de business intelligence es una capacidad que va transversal en la organización desde mi punto de vista y podemos enfocarlo en tres diferentes grandes, vamos a decir, aplicaciones. Y hasta acá no estoy hablando de funciones de la empresa. Es decir, puede haber business intelligence para describir lo que está pasando y esto hablamos de desde los grandes dashboards que tenemos de qué está pasando con la situación financiera de la empresa, qué está pasando con el contexto del mercado, qué está pasando con nuestros consumidores. Es solamente ayudarnos a describir la situación, el contexto, la realidad actual. Puede haber proyectos que están enfocados a explorar, no sé, nuevas oportunidades de negocio, explorar una transformación, empezar a diseñar cuál va a ser el siguiente paso en la evolución de la empresa, negocios adyacentes, negocios complementarios, oportunidades de negocio que no estén visualizadas. Por ejemplo, en Coca-Cola, cuando yo entré en 1996, el portafolio eran 5 marcas de refrescos. En 2000 empezamos o antes de 2000 empezamos a hablar un poco de un portafolio de no carbonatados, agua, Power, Nestlé, y bueno, a mi última función estábamos hablando de lácteos de café. Entonces, todo esto te lleva a necesitar desarrollar sistemas de información para explorar todas esas nuevas categorías que no son afines a tu negocio actual, pero entonces es adicional y es complementario a lo que estás haciendo. A eso me refiero con explorar nuevos territorios o nuevas oportunidades. El Business Intelligence también lo puedes utilizar para hacer pronóstico, cosas que ya sabes que suceden, qué es lo que pasa detrás y quien esté trabajando en logística, distribución y tales. Bueno, ¿cómo vamos a pronosticar desde el punto de vista tiempos, movimientos, insumos y tanto tengas una mejor data, una mejor sistema, una mejor máquina para poder entender esos datos, te va a ayudar a poder predecir el futuro de manera más precisa, ¿no? Entonces, Business Intelligence puede tener estas tres vías de información y no es exclusivamente para una de ellas, pues nuevamente, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Es decir, quiero tener el pulso de qué están pensando mis consumidores acerca de mis marcas, o quiero explorar una nueva área de negocio, o simplemente quiero tener un pronóstico adecuado de los insumos que voy a requerir para mi siguiente corrida de producción. Y Business Intelligence tiene que ver en todos y cada uno de ellos. Y esto habla de la capacidad que tiene esta función de ser transversal en las diferentes áreas de la organización. Y eso es un poco de las preguntas que cuando estamos buscando licenciaturas es de las más apremiantes de, bueno, ¿en qué área de la empresa o dónde está este rol? O sea, voy a buscar un rol que se llame Business Intelligence. No necesariamente, pero cada vez vemos que hay Finance Intelligence, es decir, es aquellas personas que se encargan no son quizá contadores especializados que te van a decir cómo es esa forma, pero bueno, son aquellos que se encargan de ver el P&L de la empresa ligado con el desarrollo de contexto y bueno, es nuevamente toda la inteligencia financiera de la información de la empresa enfocado en ese tema en particular. Hay business intelligence relacionado a la comercialización, llegar a detalle a quiénes son mis zonas, mercados, clientes, para tener un mejor entendimiento del negocio. Business Intelligence enfocado a mercadotecnia y esto es muy interesante, es decir, cómo voy haciendo un enfoque de marketing no centrado en las marcas, sino centrado en las personas, porque al final es otro punto de pasión y que he dedicado mi carrera es human-centric approach para el marketing, es decir, y las marcas, los productos existen para resolver un problema de las personas, no al contrario, muy 80s, 90s era
yo presento la marca y la gente me va a querer de manera inmediata y cada vez el poder está en el consumidor y entonces las marcas, las empresas, los productos existimos para servir y resolver la necesidad de las personas. Y por supuesto el tema de planeación, no nada más operativa, pero también un tema de planeación estratégica. Nosotros en Coca-Cola, Miriam nos tocó un equipo que bueno, se dedicaba completamente a esto, porque bueno, es parte fundamental de lo que hacemos y hace la diferenciación. Y por supuesto, el departamento de IT, tecnología de la información, que en este año de pandemia han sacado el hombro por todos nosotros para que podamos estar trabajando de manera remota y no importa si estamos en México o en Londres, estamos conectados de manera global, pero bueno, también Business Intelligence tiene un rol muy fuerte con el equipo de IT, porque en función de las necesidades, los problemas que tienen que resolver, ellos son quienes te van a recomendar cuál es la solución adecuada del cubo de datos, de una plataforma de visualización, necesitas una plataforma de análisis, cuál es la mejor herramienta que te va a ayudar a resolver ese problema. Y es muy importante porque esto va cambiando a pasos agigantados. Recientemente en Bacardi, en los últimos 2 años, hemos cambiado 3 veces de plataforma de social listening y no es un tema de diferentes proveedores, sino son compañías que se van creando y que van teniendo una mejor tecnología y mejor forma para hacer las cosas y te tienes que ir migrando a como la tendencia te va llevando en el desarrollo de toda esta tecnología. Pero bueno, esto es un poco para ejemplificar cómo Business Intelligence no es necesariamente un área o una función separada, sino que puede tener diferentes aplicaciones. Y creo que es algo muy atractivo de la función porque te puedes hacer especialista en diferentes áreas de la empresa, dependiendo de dónde esté el punto de pasión para poder ejercer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Rigo, hablaste en este último ejemplo de los retos que tuviste en Bacardi. En específico, hablaste de estar cambiando a algún proveedor 2 o 3 veces para estar actualizado. En ese sentido, ¿cuál es tu mayor reto a lo largo de tu carrera profesional para procesar estos aprendizajes y mantenerte al día con las diferentes plataformas tecnológicas? Yo creo que el principal reto es tener ese mindset de aprendizaje y tener ese mindset de siempre conocer y estar abierto a aprender de nuevas tecnologías y siempre a ver los pros y los contras. El segundo es estar abiertos bueno, además a explorar, no solamente ir con las soluciones de los grandes proveedores hoy en día, y más en este ramo de tecnología, muchas tecnologías que son relevantes surgen con startups o pequeñas, y es donde hay que darles hay que arriesgar junto con ellos, explorar junto con ellos para poder aprender juntos. Es mejor, en mi experiencia, con todavía empresas que están perfeccionando su modelo, aprender con ellos en el camino y profesionalizarlo y no irte al final. Este mindset quizá no de disruptivos, pero sí de los early adopters y tener la franqueza y tener la decisión en la organización de decir, tenemos que cambiar. Muchas veces empresas como Coca-Cola, como Bacardi nos cuesta decir, tengo que cambiar, pero en este caso que les decía en concreto es, ¿por qué cambiamos? Porque para nosotros uno de los mercados más importantes es Rusia, y voy a tocar ese tema un poquito más. En Rusia es un mercado muy restrictivo, no se puede hacer publicidad de ninguna forma en alcohol ni en otras cosas, y no había una herramienta que nos pudiera capturar qué es lo que estaba diciendo la gente en línea para capturar esas conversaciones. Y ahí la barrera de lenguaje es importante. Entonces tienes que mover con el proveedor que te va a dar esa solución. Y no porque tengas en el 80% con inglés, con UK y Estados Unidos cubierto, estoy check, no.
para nosotros es importante también entender qué está pasando en China y qué está pasando en Rusia, y eso te abre la posibilidad de ver, bueno, necesito una solución que me pueda dar esa variedad de lenguaje, y ahí descubres que puede haber nuevos jugadores que te pueden dar esa ventaja competitiva. Entonces es explorar y bueno, ir aprender junto con ellos. Tanto expongas el problema que tienes con tus diferentes socios, puedes ir estableciendo una mejor relación. Esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Rigo. Te cuento que tenemos 129 participantes. Vamos a preguntarles. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta hasta aquí a Rigo de lo que nos acaba de contar? Entonces, si quieres, avanzamos, Rigo. Buenísimo. Bueno, les platiqué a grosso modo y un poco del concepto y hablando de mis años en Coca-Cola, y es un poco el enfoque esencial, es decir, la evolución del data management. Estoy hablando acá de 5, digamos, rubros o tipos de proyectos en los que puede participar, y aquí estoy hablando de espectro de tiempo del 96 al 2013, para muchos prospectos egresados, estoy hablando de prehistoria, pero bueno, ha sido bien importante para una organización como Coca-Cola desde el diseño de sus sistemas propietarios de información. Hoy en día ya hay soluciones que es muy fácil adoptar e implementar en cualquiera, pero es bien importante y algo que capturo y que fue muy valioso en mi carrera es tener claridad de este diseño, es decir, quiero un sistema de información, y en ese entonces era de ventas, ¿para qué? ¿Cómo lo quiero diseñar? Y tener claridad de cuáles son las preguntas que voy a resolver. Yo recuerdo que decíamos en ese momento, ¿para qué necesitamos tener claridad de saber cuánto vendemos todos los días? Y creo que hoy es materia prima para muchas de estas empresas. Segundo, no nada más es importante entender lo que vendemos, sino claramente tener este entendimiento de a quién estamos vendiendo y tener este conocimiento. Es decir, ese business intelligence no es nada más de datos duros de venta, de facturación, sino también de entender a las audiencias. Y sé que hoy en día podemos decir, bueno, todo está en las redes sociales, todo está en las diferentes plataformas. No necesariamente. Hoy existe un concepto muy fuerte que todavía no está en Latinoamérica implementado, pero en Europa ya es un tema, tú lo viviste, Miriam, con las diferentes plataformas con las que has trabajado también. Todo este tema del GDPR, el General Data Protection Regulation. Es decir, todo está en las redes, sí, pero afortunadamente, y los invito a que nosotros tenemos la decisión, tenemos el poder de decir, mi información la quiero compartir o no. Entonces, tanto la gente se va haciendo más empoderada a decir qué información quiero compartir o no, no necesariamente todo va a estar ahí. Entonces, ¿cómo te vas a acercar de una manera orgánica a poder entender a esa persona, ¿no? Toda la información está en la red, pero es bien importante también para las organizaciones, y hablo de administración del conocimiento. ¿Qué pasa con Miriam, que trabajó muchísimos años en Coca-Cola y que hizo innovación que muchas veces no vio la luz? Y va Miriam a otro proyecto. ¿Qué pasa con todo ese aprendizaje? Entonces también es cómo vamos capitalizando, y eso también es parte del business intelligence. No es nada más lo que vive en el cubo de datos, sino cómo preservamos toda esa información. Y es bien clave, es clave cómo todo esto es parte, ancla del proceso de toma de decisiones. Un aprendizaje que me dejó Coca siempre es cómo el rigor para tomar decisiones semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, y es lo que sea una máquina y una empresa de primer nivel, y todo está basado en datos. ¿Cuántas veces, Miriam, no teníamos que preparar un monthly para entender qué estaba pasando en el mercado? Pero bueno, ese es el punto más importante de poner esa toma de decisiones para hacer un mejor negocio. Y quizá compartir un poco también de nuevas oportunidades de negocio, y todo es público, y ustedes lo pueden ver en los últimos press releases de Coca, cómo han abierto
abiertamente a explorar nuevas oportunidades de negocio, pero quizá un poco acá el tema es el timing, cuándo, y Coca-Cola tiene la capacidad de hacerlo y quizá ha sido un poco más tímido, pero recientemente compraron Costa, es una compañía de café de UK, lo hicieron en el 2017 y yo recuerdo 2013 salí, pero desde el 2010 esa era una posibilidad. Entonces, 7 años para poder concretar una apuesta estratégica que bueno, nuevamente es cómo podemos ser más ágiles en la toma de decisiones. Y a veces ser más chico te ayuda en ese sentido. Pasando un poco a mi experiencia en Bacardí, se podrán imaginar después de trabajar en Coca-Cola, en México. México es el segundo mercado más importante, bueno, o era el segundo más importante para Coca-Cola a nivel mundial. Una empresa que cotiza en bolsa, cambio a Bacardí Limited en México, una empresa familiar, la empresa familiar más grande de la industria de bebidas alcohólicas, que opera en un entorno regulatorio. Ya Coca-Cola hoy también, pero en ese momento estaba transicionando, ahora que en un entorno regulatorio y que tiene un consumo global. Yo no tenía la visibilidad del portafolio ni del alcance que tiene Bacardí con una escala tan fuerte y decir, bueno, su mercado está dividido a partes iguales entre México, Europa y Europa Occidental y Europa del Este, y es decir, con realidades tan diversas como Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, y pensando que, bueno, y México no, y me llegué a enfrentar que México no era prioridad en este contexto global, es decir, bueno, buenísimo lo que quieres hacer en México, pero es importante lo que vamos a hacer en el mundo, y es ahí donde viene esa visión global de llegar a decir las cosas en México se tienen que hacer así en Coca y influenciados en muchas decisiones. Acá, es decir, todo viene por un tema de tendencias globales y es como nuevamente con datos, con conocimiento, con información, te tienes que abrir a esa perspectiva de un entorno globalizado y afortunadamente te vas dando cuenta que con todo este enfoque en el human-centric marketing, son muchas los puntos en común que tenemos los seres humanos en el mundo, pero nuevamente en ese why es donde en el propósito estamos unidos, pero tenemos que entregar en el what de manera diferente para atender las necesidades de cada mercado. Entonces, tener esa flexibilidad para poder aprender qué es lo que pasa en mi mercado, qué es lo que puedo aprender de Estados Unidos, qué es lo que puedo aprender de Rusia y decir cómo lo voy a tropicalizar, porque el reto que teníamos cuando yo entré allá es, no hay, y perdón por la terminología, no hay inversión, no hay P&L que soporte a tener una estrategia y creación de le llamamos assets, no sé, de promociones, de piezas publicitarias, mercado a mercado. Y nuevamente, ahora sí estamos conectados, entonces hay que hacer sinergias más globales. Entonces, me enfrentó y me llevó a tener la fortuna de cambié de hacer estudios en México, Monterrey y Guadalajara, a hacer estudios en Estados Unidos, París, Rusia y China. Y decir, bueno, y el reto de tratar cómo vamos a homologar y encontrar cuál es esa necesidad de las personas. Y nuevamente, este data management, y acá ya ha sido más fuerte, todos esos diferentes niveles de datos. Y sin ser muy técnico, hay el primary data o datos de primer nivel y tenemos datos de las personas que llegan directamente a nuestra landing page, a nuestra página de internet, a nuestras redes sociales, a nuestros promociones. Entonces ya tienes ahí una base de personas con las que tienes o puedes comunicar. Entonces, ¿cómo manejo ese primary data? Tienes secondary data acerca de tu información de ventas, de facturación, ese tipo de data, ¿cómo la manejas? Y después, bueno, quiero capturar a quien hoy no me conoce y no me está comprando. Y eso me lleva a un third party data, ¿cómo voy a...? O sea, entonces te lleva a todo este big data, de alguna forma, no puedo elegir uno,
tengo que vivir con este ecosistema de las tres fuentes de información. Y nuevamente, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Y cómo lo voy a enfocar a la acción? Porque tenía hace poco una charla con la cabeza de IT y decía, yo tengo el cubo de datos que me pidas. ¿Qué es la pregunta que estás queriendo resolver? Entonces tenemos que tener mucho esa claridad y finalmente todo el reto que representa hoy el mundo digital y el social listening, porque es cierto, hay mucho que sucede por allá, por e-commerce, pero hay que entender esa dualidad. Hoy el mundo digital lo utilizamos y lo utilizan mucho los grupos más jóvenes para mejorar nuestras experiencias en el día a día. Es decir, la gente hace muchas búsquedas en línea, se informa mucho en línea porque no están dispuestos a gastar su tiempo, su dinero en una experiencia personal que no va a ser de la calidad que están mereciendo. Entonces tenemos que entender todo esto. Son el tipo de retos en el que Business Intelligence y en mi experiencia me he enfrentado. Entonces, hasta acá también otra pausa, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver, aquí viene. Te la voy a decir, Rigo. ¿Qué tan difícilmente es conocer el mercado si fluctúas entre uno y otro internacionalmente hablando? Acá hay... lo importante es siempre tener una estrategia de, bueno, cómo vas a hablar y vas a escuchar el mercado. Es decir, internacionalmente no puedes siempre estar ahí y siempre tienes que haciendo símil de esa información de primer nivel y segundo nivel, tienes que documentarte, hablar con las personas, ver los datos, pero creo que siempre es importante tener esa experiencia de primera mano. Y acá es donde soy un creyente de que la experiencia física nunca se reemplaza. Es decir, tanto en Coca-Cola como en Bacardi y se ha visto en Starbucks, en diferentes, en McDonald's, tienes que vivir el punto el momento de verdad, el punto de consumo, el punto de venta, para entender qué es lo que está viviendo tu consumidor y cuáles son los retos que está viviendo el mercado. Entonces, esas visitas de campo son bien importantes y ponerte en los zapatos de esa persona, de ese consumidor. Y acá, parte de Business Intelligence o de esta información lo vamos a llamar, no, hay datos sí, pero también hablando de esos soft skills, en el tema de entender el consumidor tenemos una metodología no que se llama las etnografías, y son esas visitas de campo. Hoy estamos haciendo etnografías en línea, que haces comunidades en línea para poder entender, platicar con ellos y tener discusiones de diferentes estímulos. Pero nuevamente es entender y lo más importante quizá es quitarnos de la cabeza esas preconcepciones de cuál es mi punto de vista. Y regreso a ese golden circle, es entender el porqué, el propósito y que si quiero entender a esa persona que vive esa realidad que no es la mía por país, o no es la mía por edad, o no es la mía por etapa de vida. Entonces es ponerme en sus zapatos para poder tener ese conocimiento. Y sí, es un reto hacerlo, pero también es donde te da a nivel personal y de conocimiento y de aprendizaje, te abre mucho la visión, ¿no? Muy bien, Rigo. Mira, tenemos otras dos preguntas. Por parte de Taeli, ¿qué cree usted que fue lo que le ayudó a llegar a tener tanto éxito en su carrera? Wow. Las personas, primero, sí, y sí es bien importante, es esa colaboración. Entonces, yo soy producto de la oportunidad que he tenido de compartir con diferentes mentores y
Y aquí voy a ligar un poco con esta formación integral de la UP y ese tema de vivir para servir. Desde el punto de vista en el que tú vas a una empresa y estás claro con, yo vengo a resolver este problema, vengo a colaborar, eso te abre muchas puertas y siempre es dar ese extra, y no estoy hablando de dar mucho tiempo más. Sí, durante muchos años di mucho tiempo más, pero creo que no fue la forma más efectiva. Pero siempre el estar abierto a aprender de otra área, aprender un poco más y no solamente de lo que me toca. Ese es uno. Y el segundo es siempre tener esta mentalidad de escuchar retroalimentación y de abrir acá. Perdón que balconé a Miriam. Miriam y yo somos un poco, yo soy más data y Miriam es más humanista y más tal, y yo aprendí muchísimo de ella en varios proyectos que hicimos, y está en esa apertura para siempre aprender y seguir estando claro de cuáles son esas áreas de oportunidad que tienes que cubrir. Y último, y eso lo hice mucho bueno, cuando decidí brincar de Coca a Bacardi, yo podía haber estado ahí más tiempo y estaba bien, pero quería experimentar y forzarme a hacer algo más, y entré sin una expectativa y me fui a Londres, y a muchos de mis amigos, colegas, decía, bueno, yo voy por un año y ya voy por el cuarto año, ¿no? Entonces no tengo una expectativa en el sentido de voy a aprender y voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Muchas gracias, Rico. Mira, qué interesante. Aquí Patti también nos está compartiendo su pregunta. Me han dicho que hay como 3 tipos de perfil en BI. Técnico para manejo de datos, estadístico para creación de algoritmos y de negocios para leer e interpretar los datos. A lo largo de tu carrera, Rico, ¿ha pasado por los 3? Por los 2 últimos sí, no para la creación de algoritmos. No, y yo he estado más enfocado en o diseño, y sí en el tema de soportar la toma de decisiones. Nunca he estado no soy un técnico especialista en la creación de algoritmos o programación, pero he estado más enfocado en estas dos áreas, y en mis últimos años de carrera más en el soportar la toma de decisiones. Ahora, sí debo tener cierto nivel de conocimiento de, bueno, qué hay detrás de un modelo, cómo lo tengo que hacer, por qué es correcto, no es correcto, cómo voy a seleccionar un proveedor, pero ellos son los expertos, y es ahí donde tienes que confiar, hacer las preguntas adecuadas, y es siempre ir decimos los 5 niveles del por qué, y tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, todo depende de cuál es cómo quieres forjar tu carrera. Si hay alguien que tiene mucha pasión por la creación de los algoritmos, por entender cuáles son esas barreras, por supuesto, ahí hay mucho camino por hacer, y también se puede hacer una carrera exitosa por allá. Yo decidí hacerla desde el punto de vista de toma de decisiones y un negocio más integral o más enfocado a marketing, pero por supuesto son 3 áreas en las que puedes decidir tomar y hacer una carrera. Buenísimo, Rigo, muchas gracias. Bueno, seguimos con una audiencia bastante amplia, estamos hablando de 126. Estamos a unos 7 minutos ya de terminar, se pasa rápido. Sí. Tenemos una última pregunta y podemos pasar también a un proceso de cierre, a un proceso de reflexiones finales en equipo. La última pregunta es, ¿cómo se relaciona la ética en la evolución del data management desde tu experiencia? Desde mi experiencia es algo que está en proceso, y es un proceso en el sentido de ahora con todo el tema digital es mayor el volumen de personas o de información al que podemos acceder sin tener como los controles adecuados. Estoy hablando desde el punto de vista de la empresa. Las empresas siempre han sido muy cuidadosas de el manejo de información, qué es confidencial, datos internos, ventas, comercial, ese tipo de cosas.
cuando una de las disciplinas, hablando de terceros, información del consumidor, todo el tema de que tradicionalmente se conoce como investigación de mercados, también había un proceso muy, muy riguroso y existe de quién quiere compartir, no, y confidencialidad. Con el tema digital todo eso se acelera y es un cómo tengo el control de eso. Y creo que el tema más crítico es cuando, por ejemplo, hay quien te ofrece, sobre todo muchas veces agencias o de medios, que te ofrecen el voy a llegar a cierta audiencia, pero bueno, esa cierta audiencia está dispuesta a tener o está abierta a compartir su información. Entonces, si hay un tema de ahora ya implementar todo este GDPR, que le hablamos, el General Data Protection and Regulation, que existe, y como empresa decir, bueno, yo cómo lo voy a manejar. Es decir, yo con quién voy a jugar, cómo voy a jugar mis reglas, siempre siendo parte de, y no yendo a esas áreas grises. En mi experiencia, tanto Coca-Cola como Bacardi, estamos en el extremo de, mientras no tengamos evidencia de que todo es la otra persona está dispuesta a participar con nosotros, no lo podemos hacer. Eso nos puede limitar, sí, pero optamos por hacerlo lo correcto y esa fue mi experiencia. Y creo que es un tema de responsabilidad que las compañías y los diferentes actores en este ecosistema de datos tenemos que ir evolucionando a ser más compliance en el sentido, y nosotros como personas poner cada vez más atención cada vez que te quieres conectar y decir sí, sí, sí a todo, decir, bueno, ¿a qué estoy diciendo que sí? Y es importante que también seamos parte de ese cambio. Todo con mucho sentido humano. Lo que siempre te ha caracterizado también, Rigo, aparte de toda esta experiencia, ¿no? que nos estás compartiendo. ¿Algún mensaje que nos quieran compartir por parte de la audiencia? Nos estamos acercando al final de esta hora maravillosa en el que Rigo pues, nos ha estado compartiendo experiencias prácticas desde su carrera profesional y también personal. Veamos si alguien quiere y si no también, pues Rigo, podemos ir también dando un mensaje de cierre que te gustaría para las próximas generaciones, la importancia o el significado de BI, ¿qué te gustaría compartir con ellos? Bueno, antes que nada, gracias por el tiempo, el foro nuevamente. Y solamente y la oportunidad que he tenido de trabajar en Coca-Cola y Bacardi, creo que siempre me puso en alcance hacerlo con equipos de otras latitudes, pero los últimos 4 años siendo el externo dentro del equipo en UK, sí, es decir, bueno, es cierto y que vemos hacia afuera y a países de primer mundo con muchas cosas, pero es la resiliencia, la capacidad de trabajo y la adaptabilidad que tenemos en Latinoamérica y en México es muy valorada allá afuera y creo que nos caracteriza. Entonces, creo que eso es bien, bien importante, que siempre nos pongamos con esa visión global de ir y aprender, pero también aportar, porque nosotros también tenemos mucho que aportar. Y segundo, Business Intelligence es todo ciencia y arte, es hard skill, soft skill, es tecnología, pero es ética, es cómo balanceamos y al final es siempre como personas, cómo apoyamos a una mejor toma de decisiones. Puede ser una gran empresa, puede ser mi emprendimiento y puede ser también mi propósito como persona, ¿no? Y listo, gracias Miriam, y bueno, enhorabuena por esta nueva licenciatura en la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Rigo. Muchas gracias a todos. Con esta experiencia que nos acaba de contar Rigo, pues desde la práctica podemos ver pues lo que significa Business Intelligence también desde esta mirada globalizada. Valores como la flexibilidad, la resiliencia son necesarias y sentirnos orgullosos también de todo lo que hacemos como mexicanos y cómo en el mundo globalizado también es igualmente valorado y aporta mucho valor. Me quedo, Rigo, también con todo este tema del aprendizaje y siempre estar abierto a servir. Y eso es uno de tus mayores aprendizajes centrados en la persona para tener éxito a esos niveles a los que tú lo has llevado y nos sentimos como súper orgullosos de ti.
Creo que muchos de estos valores también fueron gestados, como tú bien lo dijiste, pues desde la Universidad Panamericana, y ese es uno de nuestros sellos distintivos. Los invitamos a todos a seguir a Rigoberto Chávez, los invitamos también a que nos sigan a nosotros en los próximos eventos, y bueno, también a los que están acá a inscribirse, a acercarse también a mí para cualquier duda que tengan acerca de la carrera. Es una carrera del futuro que ya llegó y está en el presente acá en la Universidad Panamericana, que es precisamente el balance justo de la estrategia sustentada precisamente en los datos, que se puede articular con diferentes estrategias para impactar la toma de decisiones en el mundo de los negocios. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues parece que todos seguimos aquí. Si alguien quiere preguntar algo más, disfrutemos este momento. Aquí seguimos con Rigo y es un placer que nos hayan acompañado, de verdad. Estamos todavía acá más de 115 personas. Dejo abierta el micrófono para ver si alguien más quiere participar. Adelante, Rigo. Pues un gusto. Buena tarde a todos y encantado. Un gusto, Rigo, de verdad, un gusto de tenerte acá. Gracias, muchas gracias por la plática. Muchas gracias, Rigoberto. Gracias. Todos se están sumando acá en la conversación, está muy activa, muy interesante, súper, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rigo. Este tema del agradecimiento y poder dar y servir desde ese lugar donde tú lo has hecho, mira que cómo se regresa, qué padre carrera, estuvo genial, me encantó. Muchas gracias, gracias. No, bueno. Qué hermoso. Mira, todos, gracias, muchas gracias. Mira, tenemos ya alumnos inscritos, otros que están en proceso. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Estuvo muy, muy interesante. Abran sus cámaras para conocerlo. Gracias a ustedes y bueno, ojalá que sea de ayuda a la perspectiva. Bueno. Aquí seguimos, mira. Oh, wow. Mira, muy interesante, gracias, felicidades por todo tu éxito, muchas gracias, estuvo muy interesante. Qué importante es escuchar a los líderes que están trabajando allá afuera como Rigo y podernos contar la relevancia de esta carrera, pero desde este lugar práctico. Muy interesante, gracias, felicidades por todo tu éxito. Gracias. Yo te agradezco, Rigo, muchas gracias por compartir esto, estaremos. Gracias al foro y bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Sí, aquí seguimos, muchas gracias. Mira, muchas gracias. Todavía tenemos 50. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos avances. Muchas gracias por todo tu éxito. Muchas gracias. Felicidades por todo tu éxito. Gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Ahora sí, con estos horarios globalizados, en una hora tengo otra llamada, entonces, bueno, voy a hacer una pausa. Gracias. Un gusto, y bueno, encantado de poder colaborar con ustedes, en este tema, que es uno de las que me apasiona también compartir y bueno, siempre agradecido.